¿Me pueden confirmar si ya ven mi presentación, jóvenes? Sí, sí Sí, se profe. mira. Ok, vamos a hablar un poco de la clasificación de los cultivos en campo, classification of field crops. So the importance of the classification is because this activity helps in identification of related crop plants used for various purposes, such as food, feed, and fever, essentially for ordinary reference and avoiding confusion in identification. For example, there are more than 300 kinds of clovers which are similar in appearance but different from one another in specific ways. It is difficult to identify and refers to them clearly without proper naming and classification. ¿Por qué es importante clasificar los cultivos? Porque esto nos ayuda. Los taxónomos no es que no tengan negocio. Los taxónomos se dedicaron a ponerle nombres bien complicados y ustedes lo han visto, yo creo, con las materias como fitopatología agrícola, donde tienes que identificar nombres bien complicados, ¿no? Para un gusano. Y a veces el mismo gusano se llama de diferentes maneras en diferentes estadios. Entonces la clasificación de los cultivos no es diferente, pero es necesario clasificarlos porque estos tienen diferentes usos como alimentación, que es muy importante la alimentación que estamos consumiendo, ¿no? O el servicio que nos está dando, ¿no? Como para generar fibra o incluso alimento para nuestro ganado. Entonces, a veces ese nombre común que nosotros le damos requiere ser valorado por las regiones, es por ello que debe haber un nombre claro para eso. Entonces hay diferentes cultivos que tienen diferentes tipos de, de producto y se llaman igual y lo opuesto, ¿no? Que el mismo producto tiene diferentes nombres. Entonces, para tratar de hacerlo más claro, es por eso que se inicia una clasificación. So the importance of the classification is because it helps to identify a plant internationally as there are different common names assigned plant species in various regions of the world. For example, Trifolium alexandrium, Trifolium alfium y Trifolium alphopurpureum. Entonces, estas tres plantas se clasifican de manera distinta, aunque en diferentes regiones puede ser la misma planta. Entonces, esa es la importancia de la clasificación, para que de manera internacional los diferentes nombres comunes de la misma especie de plantas se puedan reconocer, ¿no? Entonces, hay una clasificación botánica y estos son lo que les decía, la botanical classification is described as the oldest classification introduced in 370 before Christ by Theophrastus, no? This is, and after that, Carbon Linné in 1707 and from 1778 known as Carlos Linnaeus modernized. So, Linneo, este señor, Carlos Linneo, generalmente es el que le dio nombre a la mayoría de las especies. La más antigua es la de un filósofo de la época de antes de Cristo que se llamaba Teofrastos. Pero Linneo, si se dan cuenta, la mayoría de las plantas están clasificadas por Linneo. Está el nombre común y luego está una L, que significa que Linneo le dio nombre, ¿no? Él es el botánico que las clasificó. So the botanical classification is because in the plant kingdom is divided into structural characteristics into 4 division or phyla, ¿no? Number one is Talophytas, Bryophyta, Pteridophyta y Spermatophyta. Estos 4 grupos o estas 4 filums o divisiones son los principales divisiones botánicas. So in the botanical classification, Talophyta is normally lower form of plants. They don't have roots, stems, or leaves, and these include algae, bacteria, and fungi.
are nitrogen fixing, bacteria increasing soil fertility, and smooth and rushed by fungi. Entonces, en talófitas están incluidas las plantas pequeñas, ¿no? Que no tienen raíz, tallos o hojas. Generalmente son musgos o bacterias o nitrógenos que están haciendo una función de planta, ¿no? Estas son las talófitas. The botanical classification in bryophytas are small green plants, higher in a scale of talophytas, but they grow in wet places and widely distributed the worldwide. None of them are cultivated from human use, and they have not economic importance, and they include mousses, liverworts, and hornworts. Entonces, las briófitas son pequeñas plantas verdes, un poquito más altas o mayor en escala que las talófitas, y crecen en lugares húmedos y están distribuidos en todo el mundo. Ninguno de ellos son cultivados por el hombre ni tienen importancia económica. Entonces, incluyen este tipo de plantas que son los musgos, liverwort and hornwort, que son plantas que no tienen ningún valor económico de acuerdo con esta clasificación. Next is botanical classification is Pteridophytas, which is a green plant with vascular tissues, roots, leaf, and stems. They do not have flower and seeds and reproduce themselves by spores. They do not have any agronomic value except ornamental, and they include phylophytas, club mosses, horsetail, and ferns. Entonces, en tercer lugar están las pteridófitas, que son plantas verdes con tejidos vasculares, raíces, hojas y tallos, y no tienen flores o semillas. Se reproducen por esporas y su único uso agronómico son algunas ornamentales para adornar los jardines. Se incluyen estas especies que menciona aquí, ¿no? Las phylophytas, club mosses, horsetails and ferns. Entonces aquí están incluidos los helechos, ¿no? And finally is the spermatophyta, most highly development form of plant life. Produce seeds and bear through fruits, further divided into two subdivisions, gymnosperms and angiosperms, which is angiosperms, monocotyledons and dicotyledons. Entonces, esto es un tema muy común. Las espermatofitas, que son las plantas más desarrolladas en cuanto a nuestro planeta, producen semillas y frutos verdaderos. Se dividen en gimnospermas y angiospermas, y a su vez las angiospermas son las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. So in the gymnosperms, these plants reproduce by a complex structure known as a seed, an embryo plant provided with a supply of food and covered with a protective coat. This having high economic value, and examples are conibearing tree, such as pine, fir, and cedar. Entonces, las gimnospermas, dentro de la clasificación botánica de las espermatofitas, son plantas que se producen con una compleja estructura conocida como embrión, que está provisto de una cobertura. Estas semillas están súper protegidas. Tienen un alto valor económico y ejemplos son los pinos que usamos. No sé si les ha tocado decorar estas piñas, que son las formas de reproducción de los pinos, ¿no? En los árboles navideños. Angiosperms, for the other side, they are highly specialized plants reproducing by seeds within an ovary, include major cultivated crops of economic importance as a food, feed, and fiber. Examples are wheat, cotton, tobacco, etc.
There are two subcategories of angiosperms based on the number of cotyledons in the seeds. This is such as is monocotyledon and dicotyledon. So, las angiospermas son plantas altamente especializadas que se reproducen por semillas con un ovario. Incluyen la mayoría de los cultivos cultivados con importancia económica. Ejemplos son el trigo, el algodón, el tabaco, y se divide en dos categorías, decíamos, monocotiledóneas y dicotiledóneas. In the case of the monocotyledons, these plants have a single cotyledon in the seeds. Germination is usually hypogeal, for example, in the cotyledon ramainen, below ground during the germination, and this belongs to grass family Graminia. Examples are maize, wheat, sorghum, and barley. Entonces, sorgo, maíz, trigo, cebada, son los ejemplos de monocotiledóneas que solamente tienen un monocotiledón, crecen con un solo tallo, por ejemplo, y este permanece en el subsuelo al principio, ¿no? En the dicotyledons, these plants have two cotyledons in the seeds. Germination is usually epigeial. For example, cotyledons come out above the ground during the germination, and these plants are usually broadleaf. Examples are gram, soybean, cotton, tobacco. Entonces, dicotiledóneas son dos tallos en la semilla, ¿no? Así de fácil. Cuando nace la semillita, se hacen dos hojitas al principio. Ejemplo muy común es el frijol, algodón, tabaco, por ejemplo, ¿no? So the botanical classification of the wheat, in this case, every crops have a botanical classification. In the case of wheat, this is a species Astibium, genus Tetricum, family Graminia, order Gramineales, subclass Monocotyledonae. The class is Angiosperm, and division or phylum is Spermatophyte. So the species, the basic unit in plant classification, is a group of plants that normally breed among themselves and have many characteristics in common. Entonces aquí es el nombre y apellido y toda la ruta genealógica de esta planta, ¿no? Del trigo. ¿Cuál es el especie, género, familia, orden, subclase, clase y la división? Y así para cada una de las plantas. Aquí tenemos el caso del garbanzo. Entonces, en este uso agronómico, have this agronomy use classification in case of cereal crops is a grass grow for its edible seeds, also known as grain crops. Examples are wheat, maize, rice, barley, white, triticale, sorghum, and millet. Entonces, todos estos cultivos tienen una clasificación agronómica y la importancia de ellos es que son para granos, ¿no? Para producción. Entonces está el trigo, la cebada, la arroz, maíz, entre otros, ¿no? Hasta el sorgo. There is another use as a forage crops which are grazed by the animals or harvested for green chop, high and silage. Plants material with a dry matter fiber contains over 25%. When these harvested as wild plants and cured for animal feeds, they are termed as fodder, mostly belongs to Graminia or Leguminaceae, and examples are maize, sorghum, grace, clover, etc. So, los cultivos forrajeros son de cobertura normalmente para comerse por el ganado directamente cortado o ensilado, y este material se seca con un contenido de fibra por arriba del 25%. Entonces estos se cosecha toda la planta y es conservado para que se alimente el animal. Normalmente los granos son una de las familias y los forrajes son otra de la nutrición básica de los animales. Ejemplos: el maíz, sorgo, entre otros. In the case of fiber crops which are grown for their fibers, they
These are used in making textile ropes and rugs. Examples are cotton, jute, flax, sunbeam, kenaf, and sisal. Entonces, hay una gran cantidad de cultivos que se utilizan por la fibra. Está el algodón, el kenaf, el jute o yute, el enequén, entre otras tejidos o otras plantas que se utilizan por su fibra, ¿no? Y another agronomic use is the sugar crops, grow for their sugar contents, for example, are sugar cane, sugar beet, sweet sorghum, etc. Entonces es la sorgos dulces, la caña, el camote, lo conocemos acá en México, son para producir, o le dicen también, se llama el nombre, tiene un nombre común para, es lo que decíamos, ¿no? La clasificación tiene que ver para saber a nivel internacional cómo se llaman los cultivos. Entonces, remolacha azucarera también le dicen, ¿no? Son los que hacen azúcar. Y los cultivos o oilseed crops which are grown for the purpose of extracting oil from their seeds. Examples are rape, mustard, peanuts, sunflowers, safflower, soybean, sesame, castor bean, linseed, etcétera. Entonces aquí son los cultivos para aceites, aquí está la manzanilla, el girasol, cártamo, soya, el sésamo, este es el que le ponen al pan, hombre, se me va el nombre, ajonjolí, es el sésame, y el castor bean, este es el aceite de la higuerilla. Entonces todos estos son para obtener aceites. So, different pulses or grain legumes, crops belong to the family of Leguminosae and are grown for the edible seeds. Examples are chickpea, pigeon pea, cowpea, orlovia, mung bean, mash bean, fava bean, field bean, lima bean, lenticel, etc. Entonces, algunos que son granos de leguminosas que también tienen un uso en cuanto a que es diferente de los granos, entonces el garbanzo, la soya, ejotes, hay diferentes familias de las leguminosas, ¿no? There is a root and tuber crops, in this case vegetables crops grown for underground parts like a root, bulb, rhizomes, corn, and stem tubers. These examples are carrot, radish, turpish, onion, garlic, potato. Entonces son los cultivos, las tubérculos que conocemos. Entonces son las papas, zanahorias, rábanos, entre otros, ¿no? Y hay otra, son cultivos igual que se tienen que clasificar. In other way, rods and tuber crops are bulbs and rhizomes, which are bulbs are rounded underground storage organ present in some plants, notably those of the lily family, consisting of a short stem surrounded by freshly scaled leaf or leaf bases lying dormant over winter, for example, onion. And rhizome as a continuously growing horizontal underground stems, which pads or lateral shoots and adventitious rods at interval, for example, ginger. Entonces la cebolla es un bulbo y el rizoma en este caso es este ginger que se utiliza para las comidas orientales, ¿no? The case of corn and tubers, corns are a rounded underground storage organ consisting of a slowing stem base covered with scale leaves. It is not true bulb. Example is taro and Chinese water chestnut. And tuber is a much thickness underground part of the stem or rhizome, serving as a food reserve and bearing roots from which new plants arise.
For example, the potato. Hay otras formas como los córneas, cornos y tubérculos que pertenecen a este grupo, pero no son básicamente un bulbo o un rizoma. Entonces, there is another narcotic or drug crops. In this case, those crops which have some narcotic or drug value. Example are poppy, tobacco, tea, coffee, peppermint. Entonces, estos cultivos tienen un efecto narcótico que lo hace atractivo para la medicina. Por ejemplo, está la planta esta amapola, tabaco, el té, el café, la menta. Entonces de ellos eh, se extraen los metabolitos que producen para generar algún efecto narcótico o de droga generalmente para enfermos de algunas enfermedades terminales como el cáncer, ¿no? En el caso de la amapola, ¿no? Que se produce un narcótico muy poderoso para que puedan soportar ellos el dolor cuando tienen cáncer. Por ejemplo, el tabaco, pues que es muy común, ¿no? El café, el té, la menta. Y in the number 9, vegetable or garden crops, these crops which are grown for the edible leaves, shot, flower, fruits, and seeds. Examples are asparagus, broccoli, cabbage, cauliflower, spinach, cucumber, pumpkin, tomato, eggplant, okra, etc. En este caso, los vegetales o cultivos de traspatio son cultivos que se desarrollan por sus hojas, tallos, flores, frutos y semillas. Son ejemplo de esto el espárrago, el brócoli, calabaza, coliflor, espinaca, entre otros cultivos, ¿no? In the condiment crops which are grown and consumed as condiments, example are coriander, mint, and chilies. En este caso son los condimentos, ¿no? Cultivos que se preparan precisamente para hacer un complemento de las comidas, como los chiles, pimientas, cilantros, etcétera, ¿no? But there is some purposely special classification. For example, in the special purpose classification, there are green manure crops. This is crops grown and plowed under the green and manure form in order to improve the soil fertility. Mostly, these are legume crops. Examples are Diancia, Bersecum, Gaura. Hay algunos cultivos que se utilizan como composta. Entonces, estos cultivos se aplican como un cobertura verde, una cobertura vegetal como composta para que mejore la fertilidad de los suelos. Muchos de ellos son leguminosas, ya que las leguminosas pues tienen la capacidad de fijar nitrógeno. And there is another crops which is as silage crop. Crops are cut and preserved as silage in a succulent condition by partial fermentation in silos, products as known as silage. The performer mostly in military dairy farms in Pakistan. Examples are hot, maize, soybean, sorghum, and grass. Entonces, los cultivos para ensilar normalmente es para mantener suculenta la planta y una fermentación parcial. Estos son conocidos como ensilaje, ¿no? Entonces se cortan, es muy común para los ranchos ganaderos, ¿no? Y se utilizan para esto cultivos como soya, sorgo, algunos forrajes, entre otros, ¿no? The high crops is crops that have been mown and dried for use as a fodder. Examples are hot, wheat, sorghum, and grass. High crops son los forrajes que se empacan que se hacen pacas, ¿no? Estos se dejan que se seque y se utiliza como alimento de reserva en la época de invierno generalmente.
cuando no hay cultivos en el campo. Estos son trigo, sorgo, algunos sacos. So the solar for green shop crops, these crops are harvested when still green and succulent and are fed directly to animals without curing. This is called soylents, zero grazing, or green feed. Samples are bercín, lucerne, and maize. Entonces, los forrajes verdes picados es lo que se hace en algunos ranchos ganaderos para evitar que el ganado vaya y pise el cultivo, ¿no? Entonces se va cortando en verde y está la cortadora empacándolo, cortándolo y mandándolo directamente a un carro transportador y se alimenta el ganado así fresco, ¿no? Para que se llama eh, zero grazing, es como que no permiten que el ganado ande pisando allá donde está el cultivo, ¿no? Y de esa manera puedes tener varias cosechas de un solo cultivo, porque una vez que metes el ganado a la parcela, pues ya se detiene el crecimiento, ¿no? So the cover crops in the special purpose classification are cross planted to cover the ground and reduce soil erosion and nutrient losses by leaching. These are usually spreading plants. Examples are mood, mesh, grace, rye, etc. So, los cultivos de cobertura normalmente se utilizan como se puede observar aquí en esta loma. Con la lluvia se van erosionando los suelos y se van desgajando. Entonces se utilizan coberturas para que mantengan el suelo bien compactado y evitar esta pérdida, ¿no? Estos también son cultivos especiales que no tienen otra función más que proteger ahí, ¿no? Cash crops, crops grown to fill in when the major crops have failed, or when planting is delayed for some reason, and major crops cannot be raised successfully. Examples are maize and sorghum or fodder. So, cultivos trampa le llaman, es cuando tienen un problema para empezar un cultivo. Entonces empiezan con un cultivo trampa que vaya homogenizando las condiciones, ¿no? Tienen aquí un problema de plagas y normalmente usamos un sorgo, un maíz, para romperle el ciclo a las plagas y luego ya vamos con el cultivo comercial, ¿no? The companion crops, this is crops that grow together as a mixture in the same field. It is also known as a polyculture. Usually legumes are grown mixed with grasses in order to increase forage production and improve forage quality. Example are berchen, barley, bersen, and hot maize and loaded, etc. En este caso, los cultivos acompañantes están aquí a un lado del cultivo que ayudan a hacer más, más aprovechado el suelo, ya que, por ejemplo, el maíz tiene que dejar unos espacios y aquí se pueden aplicar algunos cultivos como frijol, y algunos cultivos de hoja, ¿no? Que estén de porte bajo y que no compitan con el cultivo de porte alto. Some relay crops a relay crop is one which is planted as a second crop after the first crop and has reached its reproductive stage or grown but before it is ready for harvest. Examples are sugarcane and sugar beet. En este caso son cultivos de relevo que se ponen junto con otro cultivo que es de ciclo más largo, de tal manera que lleguen a una etapa de producción a un tiempo similar. Entonces, un ejemplo son los camotes en el cultivo de caña o otros vegetales entre medio de los girasoles, ¿no? So the life cycle is based in their classification. For example, we have annual crops which produce seeds and completely their life cycle within 1 year. For example, wheat, maize, barley. Entonces, los cultivos anuales son aquellos que completan, como dice el nombre, en un año su ciclo agrícola.
como el maíz, el trigo, la cebada, en un solo año, ¿no? But there is some biannual crops. This is during the first years, these crops which grow vegetably and reserve food in the roots or other parts, and during the second year, their reserved food is utilized to produce flowers and fruits. For example, are the sugar beet, radish, carrots, and turnips. Entonces, hay cultivos bianuales que el primer año hacen un desarrollo vegetativo y en el segundo año un desarrollo de almacenamiento en los tubérculos y en el segundo año ya producen una inflorescencia, tallos, frutos, y de esa manera es como se reproducen. Entonces, normalmente nosotros en el caso de las zanahorias, de los rábanos, los cultivamos para el tubérculo básicamente, entonces no esperamos que lleguen a floración, ¿no? Also, there is a perennial crops, and this is crops which they grow for more than 2 years, and they might produce seeds each year, but their life span is more than 2 years. And these have regenerative power to sprout from their tuber after harvesting. Examples are sugarcane and alfalfa. Estos son los cultivos perennes. Me preguntaba un maestro hace poco que les daba economía agrícola, que era un cultivo perenne. Entonces es esto, ¿no? Son cultivos que duran más de 2 años. Igual florecen año con año, pero su establecimiento está generado por una condición de ser más de 2 años su vida. Se reproducen por estolones o por tallos, de tal manera que estos llegan a un proceso de producción, los tallos sacan floración y luego genera un tallo nuevo de la misma corona, ¿no? So this classification of crop or on basis or the season, for example, Kharif or summer crop, those crops which are planted in summer months from April to June and harvested in autumn or winter from October to November. In this case are maize, millet, sorghum, sunflower, groundnut, rice, cotton, mung bean, mash beans. Entonces, los cultivos de verano son cultivos que se siembran en junio y se cosechan en otoño, octubre, noviembre. Entonces, aquí tenemos maíz de primavera-verano, por ejemplo, sorgo, primavera-verano. Ustedes van a ver en la Universidad Tecnológica unas plantas de sunflower que están ahorita en el invierno, pero son de primavera-verano también. Entonces, the other part of the classification is the winter crops. In the winter crops, these crops, which are planted in winter from October to November and harvested in summer from April to May. Example are wheat, barley, hot, canola, lentil, chickpea. Also, we have maize in these winter crops. Entonces, los cultivos de invierno son aquellos que ocupan frío. En la zona norte de Sinaloa tenemos cultivos de trigo. Hay mucho garbanzo en la zona de Guamúchil, por ejemplo. Entonces, estos tipos de cultivos que ocupan horas frío se plantan en diciembre y se cultivan en abril a mayo. Aquí también tenemos el cultivo de maíz en invierno, porque nuestro frío no es tan fuerte como para que muera el maíz, ¿no? Entonces sí es la diferencia, ¿no? Also, are autumn crops, those crops which are planted in August, September, and harvested in December, for example, Toria. Entonces hay cultivos de otoño, ¿no?
que se plantan en agosto, septiembre y se cultivan en diciembre, enero. Entonces son cultivos de ciclo corto que pues nada más llegan a un periodo muy corto. Entonces, cultivos de primavera, spring crops, those crops which are planted in February, March and harvested in May and July. Sample tobacco. And classification of basis on climate. So climate is temporary zone crops. Those crops plants are winter hardy and tolerate very low temperatures. Can tolerate chilling temperatures and grow in latitude between 30 north and 50 south. Example, the region of, in this case is different situation, is another country. Example of the crops are wheat, what, and rye. En este caso, los cultivos de clima templado son cultivos que en invierno toleran mucho las bajas temperaturas y pueden tolerar los frentes fríos, ¿no? Los cuales son las latitudes de 30 norte y 50 sur. Entonces, estos son en lugares mucho más fríos, ¿no? The tropical crops grow where frost doesn't not occur during the growing season. Its normal growth is affected by temperature below 10 degrees and growing latitude between 20 and north and 20 south. Plants are killed at freezing temperature, and examples of these are multan, different region. Example of crops are sugarcane, mango, pineapple, etc. Banana also. Entonces los climas tropicales son en donde no ocurren heladas, no hay frío, y el clima más bajo es de 10 grados, que es más o menos la zona tropical de nuestro Chiapas, la zona sur de México, ¿no? Donde hay muchas lluvias y el calor es fuerte. Entonces ahí se cultiva mucho el mango, caña, piña, banano. And there is some subtropical crops. These crops are tolerated for freezing temperature. For example, fruit plants are killed by temperature below less 7 degrees and they grow in latitude between 25 north and 40 south. Examples are Sargola, the different countries. Example, the crops are citrus, date, fig, and pomegranate. En este caso, zonas subtropicales, donde se puede tolerar un poco de frío, climas que pueden llegar a 0 grados antes de congelar, el punto de congelamiento, y las plantas pueden morir de climas abajo de 7 grados. Entonces, estos crecen en una latitud entre 25 norte y 40 sur. Ejemplos son, aquí en México sería, Colima, Michoacán, Sinaloa. Entonces, son algunos cítricos, higos, granadas, entre otros, ¿no? Y by the photoperiodism, these crops response of plants to seasonal change in the day length. Plants grow vegetably, produce leaves and branches, and they change from vegetative to reproductive stage by producing flowers and fruits. This change is brought about by changing the day length, for example, the hours of the light. Entonces hay cultivos que responden al fotoperiodo y claro, responden a la etapa, a la temporada. Entonces, en los días largos, las plantas crecen vegetativamente, produciendo hojas y tallos. Y cuando los cambios en el estado reproductivo son a días cortos, entonces empiezan a producir flores y frutos. Este cambio es básicamente por la longitud o lo largo del día, ¿no? Entonces, la cantidad de horas luz que recibe un cultivo es la respuesta que éste da a ese crecimiento. And there is a basic
on the photoperiod, the short day plants are spring or winter flowering plants, and these plants change from vegetative to reproductive stage and reproduce flowers and fruits when the day becomes shorter. If they are kept in long day environment, their vegetative growth will continue and they will not flower. Their day length requires is less than 12 hours. Examples are soybean, rice, tobacco, etc. Entonces, los plantas de día corto o de primavera son plantas que cambian de vegetativo a reproductivo eh, y producen flores y frutos cuando el día se hace más corto. Entonces, estos pueden estar en días largos de desarrollo y continúan primero con un desarrollo en los días largos y luego en los días cortos empiezan la floración. Estos requieren menos de 12 horas, por ejemplo, la soya, el arroz, el tabaco. Also, are long day plants and summer flowering plants. These plants change from vegetative to reproductive stage and reproduce flower and fruits when the day becomes longer. If they are kept in short day environment, their vegetative growth will continue and they will not flower. And their day length requirement is more than 12 hours. Example are wheat, barley, oat, and grain. Entonces, estos cultivos de días largos en el verano, que florecen en verano, requieren que las horas sean al menos 12 horas de luz. Si no se permanecen, si no llegan esas 12 horas luz, los cultivos permanecen sin florecer. Para eso, en algunas zonas se utilizan algunos activadores para inducirlos a que despierten de su dormancia, ¿no? So there is the neutral plants, which are plants whose initiation or flowering is not affected by the length of the day. Examples are tomato, cucumber, etc. Entonces aquí en Sinaloa tenemos estos cultivos, el tomate y el pepino, que son que son cultivos neutros. Ellos responden básicamente a sus días de cosecha y no tienen mucho que ver con la longitud del día, ¿no? Entonces, básicamente se clasifican, les mencionaba, por el fotoperiodo. So, in the early summer, the day is long and the night is short. And these long day plants are carnation, and short day plants are poinsettia, and neutral plants are the roses, for example. And can you see in the early summer, the carnation are flowering, but in the late fall, the carnation is in vegetative state. And is different. The poinsettia is the opposite, and the neutral plant is all the time are flowering. So it's the difference between that. Entonces, ahí vamos a detener la parte esta de la clasificación de plantas. No sé si hay alguna